Buenas tardes, pastores, muchas gracias por recibirnos. La verdad que es un gusto estar acá en Malargüe con ustedes, en el Templo La Hermosa. Hoy es un día especial para mí porque hace mucho tiempo nació un sueño en entrevistar a unos pastores que nos cuenten un poco cómo fue su vida, cómo es el ministerio y mucho más en el movimiento cristiano y misionero, que sabemos que cuesta, porque muchos lo ven como camino en su vida, pero sabemos que el final es dulce. No final, porque es todo un proceso y es un tiempo que ustedes han dedicado al Señor y que se ven los frutos. Hoy compartimos una reunión hermosa y donde creo que la principal persona que estuvo con nosotros fue el Espíritu Santo, y yo se los agradezco un montón por habernos recibido y aún en este momento, se siente una presencia hermosa, el estar con ustedes, compartir, para mí es un privilegio. Y también pedirles que nos cuenten un poco al pastor que nos cuente un poco a la gente que nos ve, cómo fue el llegar a Malargüe para la obra del Señor. ¿Qué es lo que lo motivó a usted? ¿Fue un llamado, más del llamado usted sentía en su corazón? ¿Alguna vez se imaginó estar acá en la obra en Malargüe? Sí, la verdad que el llegar a Malargüe para mí fue una experiencia muy fuerte, porque yo era militar y llego al Evangelio por causa de un hermano mío y me comencé a congregar y bueno, y ahí estaba mi esposa, que nos pusimos de novio, bueno, y luego nos casamos y a mí me salió el pase a Córdoba y después San Nicolás, Buenos Aires, y comenzó una obra de Dios en nuestras vidas por causa de que, como dice la palabra, Dios ya nos tiene escogidos y nos ha llamado con un propósito, ¿no? Amén. Y me acuerdo que mi esposa me comentaba de venir a Malargüe, y venir a Malargüe, y de venir a Malargüe, y siempre estaba el tema, Claro. y los pastores que iban a visitar la iglesia siempre se iban a parar con nosotros, y siempre había una conversación con los pastores antes que se fueran a dormir, siempre esa inquietud que uno tenía, ¿no? de que cuándo salimos, cómo hacemos, y los pastores siempre, la respuesta de ellos era, bueno, en el tiempo de Dios. Bueno, en el tiempo de Dios fue que tomamos la decisión de venirnos a Malargüe, solamente tomado de la mano del Señor, porque es así. Sí. La obra misionera que venimos haciendo realmente era depender solamente del Señor. Y llegamos a Malargüe y no teníamos casa, no teníamos a dónde recostar nuestra cabeza, muchos conocidos no habían, pero Dios fue abriendo puertas hasta que nos establecimos en una casita muy chiquita, y esa casa fue realmente el principal refugio que tuvimos. Y luego, bueno, ya estábamos orando por el terreno, que Dios supliera un terreno. Y bueno, hay gente que ya se comenzó a congregar con nosotros, siempre nos decían, alquilen un salón en el centro, y siempre estábamos con mi esposa, no, vamos a tener lo nuestro. Y fue así que adquirimos ya un terreno y llegamos al lugar donde estamos ahora, y no había nada, ni siquiera había tendido eléctrico, ni siquiera había agua potable, nada. Pero bueno, empezamos a trabajar, y el momento que empezamos a trabajar ya la municipalidad también hicieron el tendido eléctrico, hicieron las acequias y colocaron el agua potable también. Y bueno, comenzó a haber progreso a través de que nosotros llegamos a este lugar. Y sí, es cierto, bueno, tuvimos que trabajar bastante, y momentos de esfuerzo, pero siempre con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, y con la seguridad de que Dios era el que nos había enviado. Amén. Porque eso lo que nunca lo hace retroceder al misionero, al líder, que tiene la seguridad de que Dios lo envió. Y si Dios lo envió, Dios será su sostén. Así que no dependíamos
de las autoridades del movimiento cristiano misionero, no dependíamos de los pastores más cercanos, sino que siempre dependíamos de Dios. Por eso que yo creo que Dios fue tan bueno con nosotros que, bueno, nos fue soltando todos los recursos. Quedamos cerca de la escuela primaria también, donde mis hijas comenzaron a ir al jardín y, bueno, no teníamos en abundancia, pero sí teníamos siempre una palabra de Dios para toda la gente que se acercaba, ¿no? Siempre apoyando al pueblo también. Así es. Sí, y bueno, pasaron los años y la obra comenzó a crecer. Nosotros ya nos establecimos en este lugar, en el lote del lado donde estamos ahora. Y bueno, y al lado del lote de la iglesia hicimos la casa nuestra, que es esta casa. Pero también en el lote de la iglesia tenemos ya el salón donde empezamos, que ahora es comedor. Y también tenemos la casa pastoral. Y atrás tenemos otro salón que antes era el comedor comunitario del barrio. Y ahora tenemos la FM en ese lugar, donde lo hemos dividido. Y bueno, de ahí estamos saliendo al aire también. Y Malargüe al día de hoy, bueno, nos conoce, como usted nos vio hoy. Amén. Había una fiesta barrial y pudimos participar. Y toda la gente te saluda, toda la gente está muy, muy atenta a nosotros, no es que nos ignoren donde llegamos, claro, sino que somos los pastores y la gente nos considera. Sí. Y tenemos ese buen testimonio en la ciudad a causa de que Dios siempre fue nuestro refugio, ¿no? Amén. Y también tenemos en la parte de familia, bueno, crecieron mis hijas en Malargüe, y bueno, y luego llegó mi hijo, que es malargüino, ¿no es cierto? Y él es nuestro compañero también al día de hoy con la música, y tenemos una de la mayor de mis hijas, que es pastora en las provincias de Neuquén, ya por 13 años, es pastora en ese lugar, así que también trabajando en la obra del Señor. Y la otra hija mía está aquí en la ciudad, también nos ayuda con la música, también es predicadora, el esposo, están todos trabajando en la obra del Señor. Y amén, hermanos que atienden distintos barrios con las escuelitas bíblicas también, que mi esposa es la que tiene ese grupo de jóvenes, discípulos del Señor, que son los que salen a los barrios los días sábados a hacer distintas escuelitas, se van con el termo, con el desayuno, las masitas y la palabra de Dios para cada niño. Amén. Y así también, bueno, en el tiempo de que hubo un gobernador y un intendente cristiano en Mendoza y aquí en Malargüe, pudimos tener mucha participación. Mi vida personal, estuve mucho en la provincia de Mendoza, y acá en Malargüe nos extendimos con la palabra del Señor a causa del apoyo de las autoridades. Amén, amén. Así que bueno, ahora voy a dejar a mi esposa que amén, siga dialogando con vos. Amén. Muy lindo parte del testimonio, cómo han llegado acá a Malargüe, y mientras usted me hablaba yo me ponía a pensar, digo, cómo estuvo con el Señor con ustedes, ¿no? Paso a paso, decisión tras decisión, momentos en donde uno por ahí, yo me imagino, ¿no? Teniendo familia y decís que les puedo brindar. O sea, y eso es lo que me gusta mucho, porque siempre han estado atentos a la familia, tanto como al pueblo de Dios. Y eso demuestra lo que es un buen padre. Y yo por eso me anima un montón, de verdad me anima un montón a mí personalmente, escuchar esas palabras y ver cómo Dios estuvo con ustedes. Porque es como dijo el pastor, ¿no? Cuando uno tiene un llamado, Dios te va a acompañar en todo. Y eso es lindo. Bueno, pastora, ahora me gustaría que usted nos cuente un poco, ¿no?, de qué es lo que significa para usted la obra del Señor, y junto con eso los hermanos, los jóvenes y los niños. El pastor contaba un poquito que usted está con lo que es las escuelitas bíblicas. Me gustaría que nos cuente un poco de eso. Bueno, creo que es todo. Yo a la edad de 16, 17 años
ya estaba con maestra escuelita en San Rafael, Mendoza, y sirviendo al Señor en todo, en toda labor. Mi esposo ahí me conoció, ¿no? Se asombraba de ver una joven que no tenía vergüenza andar con las canastas vendiendo tortita o empanadas y sirviendo. ¿Y qué significa para mí todo? Es todo. Jesús lo conocí a los 15 años y es mi amigo fiel. Por él vivo y vivo para él solamente, ¿no? Me ha regalado una familia y esta oportunidad de servirle. Y lo que yo recibí lo comparto. Estoy como directora de las escuelas bíblicas de aquí de Malargüe, donde tenemos escuelitas en diferentes barrios. El primer día llegamos a pasar los 120 niños. Bien. Y donde se le da el merendero, también se comparte, y todo eso sale del bolsillo de cada maestro. No es que la iglesia lo sustenta. Todos vivimos por fe, le hemos enseñado a la iglesia a vivir por fe, y ellos mismos se van formando como discípulos, sirviendo, limpiando el templo, atendiendo a los niños. En diferentes áreas les hacemos que ellos también sepan lo que es servir, salir a testificar, salimos en grupo, se sale al hospital, y yo creo que lo que uno siente solamente podemos impartir lo que tenemos. En la vida de Jesús, el enamorarnos de Jesús, sabe que Él es real, que hay un galardón para cada uno de los esforzados y valientes. Y ese galardón es individual, no es que es para todos, no es que para cada uno. Sí. Yo creo que hay un galardón y eso nos motiva. Y hemos llegado a tener aquí en nuestro comedor comunitario más de 120 niños, entre ancianos y mamás embarazadas, niños. Yo era la cocinera, así que hasta que se dañó un poco mi salud, mi cervical, mucho trabajo. Y bueno, dejamos de funcionar allí. Y bueno, fuimos sirviendo a muchos ancianos, vestíamos. Tengo una anécdota de que en una oportunidad corría tanto viento y frío, y fuimos a ver unos abuelitos con mi esposo, a llevarle la comida. Teníamos un 4L, ¿no? Un autito viejito. 4L, sí. Y llegamos con la comida a los abuelitos que no habían venido, y la abuela estaba en la cama con presión alta, problema, y el abuelito también estaba achacado, pero dice, ella está más enfermo. Entonces le íbamos a llevar a la abuela al hospital, y el abuelito quería acompañarle, y me dio la ropa. Yo la traje, la lavé, la sequé sobre la misma, se la planché, y mi esposo fue a llevar a la abuela al sanatorio, y resulta que cuando luego fuimos a llevarle la ropa al abuelo para que se la pusiera, no estaba, lo habían llevado al hospital, y llegamos allá y el abuelo había fallecido. Estaba más enfermo él que ella, abandonados totalmente, y fue un impacto porque es una anécdota, porque la ropa que planché fue la que él se llevó, ¿no? Se llevó de esta tierra, y pudimos bendecir a esa familia, saber de qué. Y recuerdo un abuelito que yo le ponía diadermina, crema en las piernitas, ¿no? Y él me decía que eran las cremas mágicas, porque cada vez que yo le ponía esas cremas se le iban todos los dolores. Y luego él falleció, ahí un día Dios me habló y me dijo, no eran las cremas, eran las manos de Dios, que a veces usan nuestras manos, por eso sí. Es muy importante de otras manos. Que le acariciaban las piernas poniéndole cremita a un abuelito casi de 90 años, y es el amor que él se pudo llevar, ¿no? Yo me siento gozosa porque con mi esposo hemos trabajado ayudando a tanta gente, bendiciendo a los demás. Si bien vinimos sin nada, nunca le hablamos a Dios por interés. Hemos trabajado los dos a mano, hemos trabajado hombro a hombro, pero por amor a Jesús. El amor a Jesús nos lleva a eso. No le hicimos faltar nada a nuestros hijos, y a la obra nunca se detuvo. A veces decían, pero ¿cómo pueden trabajar y servir? Esforzamos muchos años, quemamos nuestra juventud, llegamos 28 añitos los dos. Hoy yo ya pisando los 63, y él también. Estamos los dos ahí. Jóvenes, y he hecho unos pibes todavía, sí. Para dar mucho más todavía, ¿no? Sí. Mientras usted me cuenta, usted dice 60 y pico, pero se los ve jóvenes, y eso es lo lindo, ¿no? Porque de Dios recibimos la fuerza. Y sin duda alguna ustedes, todo lo que me están contando toca mi corazón, porque no muchos hacen eso.
es decir, atender a los abuelos y cosas así, pero yo veo que hay mucho amor en ustedes y sinceramente les digo, el Espíritu Santo de Dios toca mi vida a través de sus palabras y yo no sé cuántas personas más Dios tocará, porque sin duda alguna la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que al contrario, yo sé que esto se va a compartir a muchas personas y veo en sus ojos y puedo llegar hasta sentirlo, de que ustedes van a ver muchas cosas más lindas. Hoy, como compartíamos en la tarde, la reunión de hoy fue hermosa y el Espíritu Santo de Dios hermoseó todo. Y al ver un templo hermoso y todo lo que ustedes me cuentan, lo que hay atrás, hay tanta lucha, tanto sacrificio, porque nunca han dejado de trabajar para el Señor. Nunca, y yo sé que Dios les va a seguir dando las fuerzas, y se ven jóvenes. Su espíritu, sobre todo lo importante, ¿no? El espíritu dentro de uno es joven. Claro. Se va fortaleciendo y Dios da las fuerzas, pero una última pregunta que les quería hacer a los dos. ¿Valió tanto esfuerzo, no? Tanto esfuerzo en el Señor. Sí, la verdad que uno ahora puede recordar. Yo digo siempre las cosas lindas que nos pasaron, sí. Porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y es cierto, ya bíblicamente encontramos en la palabra del Señor que Dios le dijo ahí a Josué, le dijo, bueno, Josué, esfuérzate y sé valiente. Sí. Y yo creo que lo único que hemos hecho es obedecer a la palabra del Señor, ¿no? Sí. Y decirle sí al Señor y gracias por todo lo que tú nos permites vivir, ¿no? Porque por ahí a veces no es para contarlo con llanto, sino contarlo con gozo, con alegría, porque el camino del Señor es el camino de vida, el camino donde realmente nosotros podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da, ¿no? Amén. Y hoy a la mañana decíamos al comienzo de la reunión que Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Él sin duda no ignoraba nuestra condición, lo que Él estaba mirando en nuestro corazón y bueno, y ahí Él nos iba a formar para que llegáramos hasta donde hemos llegado, ¿no? Para que no quedáramos a mitad de camino. La verdad. Es así. Sí, recordando, son 34 años, hemos pasado muchísimas etapas y yo recordaba recién una de las anécdotas de las primeras que Dios me permitió vivirla a mí. Estábamos en una casita que alquilábamos en una finca, a donde decía mi esposo que sacábamos los muebles afuera para hacer la reunión. Y barriendo un patio muy grande que había, ¿no? Y vino una primera prueba. Teníamos antes del año casi más de 150 personas. Y bueno, aparecen esos pastores que tienen mucha unción, ¿no? Sí. Y la gente se fue la mayoría y quedó un grupo muy pequeño, ¿no? Y yo barriendo el patio lloraba y tenía las cordilleras enfrente mío, blancas, hermosas, imponentes, como son nuestras montañas que las amo. Y las miré y dije, Dios, tú estás allí más arriba. Dios, ¿dónde estás? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios me dijo, han quedado 20 y los 20 más pobres, no tenían ni a dónde sentarse. Entonces dice, ya han quedado 20 y los más pobres. Entonces Dios me dijo, con ellos yo voy a levantar. Y así fue que Dios enriqueció a muchos que me van a oír y saben, dan testimonio que Dios les trajo tanta prosperidad y los bendijo. Y bueno, y en esa mañana mientras yo lloraba y barría hablando con Dios, Dios me dijo eso y yo digo, sí, pero va a levantar, pero hoy no tenemos nada, recién habíamos llegado, mi esposo andaba buscando alguna changuita, un trabajo, él era militar, se imagina, era sargento, no tenía otro ministerio, él es instructor de esquí, pero no venía acá a desarrollar esa función, sino a servir, así que andaba buscando alguna changuita, algo, y yo estaba en el patio de mi casa y se había empezado a congregar con nosotros un señor que tenía un bar, un boliche, como se le dice aquí, donde en la noche hacía trabajar mujeres, cantaban, qué sé yo, no sé, la verdad que no sé cómo era, sé que eso nos comentó. Y yo estaba allí y de repente veo su camioneta parar allí y me dice, pastora, y yo, oh, ¿cómo le va? Yo lo saludé, todo muy atento. Y veo que bajó con una bandeja grande. Y yo barriendo, en mis pensamientos, no se lo pedí a Dios, simplemente estaba riendo y dije,
todavía esta prueba, vaya a ser cuando Dios va a bendecir a esta gente, son 20 que no han quedado, empezar de nuevo. Y hoy, ¿qué voy a hacer de comida? ¿Cómo me gustaría comer milanesa? Pero ¿de a dónde? Decía yo, pensando yo que Dios no estaba escuchándome, y ya va el hermano con una bandeja tan grande, toda la parte de la nalga de un novillo. Dice, pastora, para que se coman las mejores milanesas. Fue un impacto. Eso hasta el día de hoy siempre me quedó, porque fue lo que yo, antes que yo no lo declaré, lo pensé. Dios me cumplió ese anhelo, ¿no? Yo digo, wow. Yo digo, si podemos creer cosas mayores, ¿no? Y hoy las podemos ver, gozarnos, ¿no? En todo esto, ver en los ministerios aún de mi hijo como evangelista, ver los milagros que Dios está haciendo a través de su vida. En una oportunidad, él es un milagro, porque yo quedé estéril y con un cáncer en mis ovarios, en mi matriz, y Dios hizo un milagro. Yo me aferré a él, me acuerdo que los médicos me querían vaciar y simplemente dijo, no, voy a orar, voy a ayunar, Dios no me va a traer aquí a morir, he venido aquí a predicar el evangelio. Amén. Así que fue cuando me puse en ayuno y en oración con unas hermanas que ya han partido con el Señor, esas ancianas, y ayunando y clamando, y dije, Dios, yo quiero que tú me libertes. Primero le pedí perdón, saqué, busqué si había algo que había impedido, ¿no? Y luego sentí el milagro. No fui a un médico, y cuando el doctor me vino a buscar me dice, no, hay que hacer los estudios. No. Me hicieron los estudios de vuelta y me dice, pero hay todos puntitos de una operación, todos los quistes cancerosos que me iban a vaciar estaban operados por la mano de Dios. Amén. Me dice, pero hay una esterilidad total. Y yo le dije, no, si el Dios que me sanó del cáncer me va a dar mi varón. Amén. Mi varón, y era mi varón. Así que fue el milagro que yo le había pedido a Dios, y hoy en día Dios lo usa a él tremendamente, el milagro, ¿no? Me dio mi varón, que hasta el doctor lo alzó en sus brazos cuando él nació, y decía, la verdad que ahora es de creer o reventar, me decía un médico, ¿no? Porque dice, esto es un milagro. Y el otro día me caí muy fuerte aquí en el patio y me dañé la columna porque me fui para atrás, como que me hubiera querido quebrar. Y el otro día era tanto el dolor, hace como 20 días atrás, tanto el dolor que ya no llevaba más de un mes. Dios había en proceso, digo, ya se va a desinflamar, ya va a pasar, pero ese día fue como que dije, no, basta. Entonces Andrés se para irse y digo, venga hijo, ore por mí. Y en el momento que él oró, solamente tocó mi mano para empezar a darle gracias a Dios, y vi como mi mano se empezó a estirar, y yo, todo se acomodó, como que mi columna se acomodó de todo. Y yo digo, qué grande que es Dios, los dones que Dios da a través de que simplemente Él es bueno. Porque Él regala los dones a los hombres, sí. Dice, no, Él regala los dones. No es de vanagloria, de nadie puede decir esto es mío o es porque yo, no, para nada. La misericordia y la grandeza de Dios, de los que se animan y se atreven a creer, porque eso también es muy importante, el creer a Dios. Sí. A veces quedamos atónitos. Sí, la verdad quedamos sin palabras. Justamente le iba a preguntar porque cuando usted me lo contaba, ¿no? Yo decía, qué bárbaro, ¿no? Cómo Dios utiliza a las personas cuando realmente le creemos a Dios. Es como usted dice. Así que, pastores, muchísimas gracias por este tiempito que nos han brindado, por las puertas abiertas de su hogar. La verdad le estamos eternamente agradecidos. Y como se los dije recién, cuando estamos orando por la comida, para mí es un privilegio estar con ustedes y poder compartir este pequeño momento que para mí y para muchas personas yo sé que va a ser de bendición. Amén, porque detrás de sus vidas hay, como hablamos recién, hay muchas luchas y nunca han bajado los brazos. Y eso solamente podemos decir que hombres de guerra, buenos soldados del Señor. Así que, sin más que decir, Pastor Miguel, Pastora Mercedes, muchísimas gracias por este momento. Amén. Que Dios le bendiga a usted y a toda la familia, a toda la audiencia. Amén. Que van a estar, amén. Bueno, gozando de nuestra experiencia. Amén. Y que Dios levante guerreros. Somos los guerreros del tiempo final, que es lo que estamos tratando de levantar, y ojalá que a través de esto se levanten los guerreros que están adormecidos. Adiós. Amén. Muchas gracias, pastor.